educativo que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus representantes. Horario supervisado. El médico y la comunidad. Solo por Televisora Comunitaria de Rubio. Dios mío, muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, usuarias y usuarios de este su programa El Médico y la Comunidad. Hoy es un día muy especial e histórico. Histórico en mi vida porque hace 3 años ocurrió algo muy hermoso que fue el nacimiento de Margel, pero las condiciones en que nace Margel pues fueron muy dramáticas. Desprendimiento prematuro de placenta, tuvo que sobrevivir 9 días en la unidad de recién nacidos en el hospital central. Argelia, su mamá también. Bueno, pero hoy en día, gracias a Dios, Margel es una niña sana, una niña tremenda, una niña que me llena de mucha alegría junto con Mariano. De modo que este programa, en parte de este programa, va a ser especialmente un programa para Margel, aun cuando el tema que nos toca tratar hoy es otras cosas, pero dentro de eso, Margel, Mariano, la heroína, un besote, un te quiero. Comenzamos nuestro programa de hoy. En el programa de hoy yo quiero resaltar, en primer lugar, el Hospital Padre Justo. El personal encabezado por su servidor, el doctor Mario Carrión, el doctor Víctor Monroy, estamos desarrollando un proyecto de una jornada especial el día 9 de noviembre. 9 de noviembre se realizará en el hospital lo que yo denomino un hospital bonito. Un hospital bonito que una de las finalidades es incorporar a los comités de salud, a los consejos comunales, para que ellos se aboquen junto con nosotros para rescatar el hospital y para que el hospital tenga esa sensibilidad que el pueblo reclama, pero sin la participación, sin el protagonismo de ustedes, pues nada de esto se puede llevar a cabo. De modo que yo los invito muy cordialmente, muy fraternalmente, de que ustedes acudan al hospital, busquen información para conformar las diferentes comisiones para hacer realidad lo que nosotros hemos denominado un hospital bonito, el 9 de noviembre, el segundo domingo. De modo que, para entrar en el programa, hoy nuestro invitado es Elio Llanes. Elio Llanes es compañero de trabajo, técnico superior de radiología e imagenología de la Universidad Rómulo Gallego de San Juan de los Morros, Aula Móvil Táchira. Y aparte de eso, actualización de protección radiológica mediante un convenio realizado entre Cuba y Venezuela, o Venezuela-Cuba. De modo que las nociones que Elio les va a aportar va a ser muy importante para que lo tomemos en cuenta. Porque hablar de radiaciones, hablar de rayos X como método diagnóstico está fundamentado en parámetros que la parte médica y la parte paramédica conocen. Pero nuestros soberanos, los usuarios, no conocen. De modo que Elio Llanes, bienvenido al programa. Tu saludo de introducción. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los que sintonizan el programa del doctor Carrión. En primera instancia, antes de entrar en tema, saludar a su nené que hoy está cumpliendo 3 años hoy de vida. Como lo dio usted en el preámbulo, en la presentación, pues un poco traumática, pero aquí está con nosotros. Sí, está con nosotros. Adiós, gracias. Y de verdad, pues saludar a su esposa, a la mamá de la niña, a la niña y de verdad, pues, y a usted. Hacer soy el protagonista. Usted que es el papá. Porque sin mí no se pudo, ¿no? Así es. Eso. Gracias a Dios, pues está aquí, está sanita. Pasado 3 años luego de ese trauma. Lo ha dicho usted en la presentación, vamos a hablar de un tema que quizás, a pesar de que tiene
más de 100 años la radiología como existencia y empleándose en el mundo para beneficio de la humanidad, muy poco se habla en cuanto a protección, en cuanto a métodos de protección de la radiología, porque es algo que de verdad, lo podríamos explicar de una manera, es algo que no lo vemos, no lo sentimos, no lo leemos, no nos duele, pues de verdad que la gente no le sentimos miedo a las cosas que no nos perjudican, pero que casi es tan peligroso como una enfermedad como el cáncer, como el SIDA, que aunque la diabética, hipertensión, como hipertensión, que son exacto, enfermedades silenciosas, que no las sentimos, no nos duele, nos está matando por dentro. De manera que el empleo de radiaciones irracionales nos está matando de alguna manera y no lo sabemos. No lo sabemos. Pero vamos a comenzar así. Rayos X. Vamos a hacer un bosquejo histórico muy pequeño sobre lo que es los rayos X. Sí, lo decían en la presentación, ya próximo a más de 100 años, en 1895. Sí, Röntgen. Röntgen, un físico, pues descubrió de manera casi que accidental. No, casi no. O Fue accidental. Accidental. Inclusive casi le da un infarto. Cuando se vio los huesos de cuando vio mano. la mano de su esposa, que fue el conejillo de Indias para ese momento, la que utilizó, y la vio reflejada en una plantilla. Él estaba haciendo otras cosas, él se estaba dedicando a otras cosas. En un momento, una lámina de tungsteno, mediante la inserción de una energía, la dejó allí colocada sobre cierto tiempo, la mano de su esposa, y al pasado 24 horas se acercó y vio que lo que estaba allí era, bueno, una imagen radiológica, y por eso, en honor a eso, hay muchas literaturas que le dedican la mano negra en honor a ese descubrimiento para ese momento. Fue un gran descubrimiento que le dio todo un salto y todo un vuelco a la medicina a nivel mundial. Ahora, a través del tiempo, o sea, eso fue en los años de 1895. Prácticamente han transcurrido 100 años. Más de 100 años. Y sin embargo, anteriormente comenzaron con esos aparatos para hacer, o sea, mejor dicho, Rayos X fue un gran avance para la historia y al mismo tiempo para la medicina, porque nos proporciona un dato importante para diagnosticar como diagnóstico, sí, enfermedades. Pero nosotros en primera instancia para diagnóstico. Como y a medida que ha avanzado el tiempo, la tecnificación ha pasado del diagnóstico a curar también. A curar. Se utilizan las radiaciones en la medida de la evolución del tiempo. En primera instancia se utilizaba solamente los rayos X para diagnosticar un órgano desprendido, un miembro fracturado, pero luego, a medida que se ha ido progresando en el descubrimiento, en ese progresar, ese investigar a diario de los científicos, pues se ha ido utilizando de diagnóstico ya a curar enfermedades. Ya curar enfermedades, sí. Ya curar enfermedades, pero yo no quería caer todavía en la cura de enfermedades, sino que hablar un poquito más, sí, hablamos de las enfermedades, porque lo que tú mencionaste al principio es importante de que la audiencia escuche eso, ¿no? De modo que no duele, no lo sentimos, no lo vemos, más existe, más constantemente estamos sometidos a radiaciones y él produce lesiones a nivel de piel, a nivel de órganos importantes como el cerebro, a nivel general. General. Lo que pasa es que se ha distribuido, se ha hecho una distribución casi física, matemática, de hasta cuánto puede recibir una persona de radiación para que no le afecte el cristalino del ojo, el cerebro, los órganos internos, o sea, los huesos. ¿Hasta cuánto puede recibir una persona de radiación al año para que no le afecte? Para que no le afecte. No, inclusive lo que tú acabas de decir es importante, porque si nosotros regresamos a 1895, cuando se describió, debimos de haber dicho también... Sobrepasó la capacidad del órgano de recibir radiación. Exactamente, y ellos, los esposos Röntgen, fueron una de las primeras víctimas de las radiaciones. Así es. Con el correr del tiempo.
De modo que es importante resaltar eso. Es importante resaltar que hay muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, utilizan alegremente Indiscriminadamente. exacto, los rayos X. Al tener alguna patología, por ejemplo, pulmonar, me duele un pulmón o me duele la espalda, lo primero que van a hacer es una radiografía. Siempre lo hemos dicho, doctor, y lo hemos comentado. Por lo general, o sea, no vamos a decir por ignorancia de la gente, O desconocimiento, más bien. por no decir Eso, ignorancia, desconocimiento de las exacto. cosas. Un paciente que asiste a una sala de atención de emergencia o de consulta con un médico, el 90%, si el médico no le hace una plaquita o un estudio de laboratorio, se va descontento. Pero es que ni el doctor una plaquita me hizo. ¿Cómo sabía lo que tenía? Pero no, y más si lleva a un niño o a una persona, una dama en estado de gestación. Pero es que ni una plaquita me hizo para ver cómo está el bebé. Desconociendo que evitando esa plaquita está protegiendo. Exacto, sí. Que es el tema que de verdad nos preocupa. Porque se está utilizando de manera a veces indiscriminada los rayos X o las radiaciones ionizantes en la población. Y esto, aunado a este mundo moderno que tenemos. Porque por el hecho, le decían en la presentación a usted, en el curso que hicimos en ese convenio de Cuba-Venezuela, por el hecho de estar nosotros aquí en este mundo, por ser habitantes de este mundo, ya por eso estamos recibiendo una radiación natural, de fuente natural. Y si le sumamos a esa que estamos viviendo a diario, la que recibimos a diario, de la que nos aplican o lo que nos aplicamos de manera mecánica o artificial, pues figúrese que las dosis van a ser altas y de verdad que no sé hasta qué punto podría decir, pero tanta incidencia de cánceres No, en la exactamente. población, Porque- ¿a quién se la vamos sumando? ¿A quién se la vamos achacando? No, pero es que precisamente estos tipos de radiaciones pueden atacar, como lo mencionaba, sistema nervioso central, sistema nervioso neuromuscular, sistema nervioso sanguíneo hematopoyético. todo el cuerpo. Exacto, y a medida, inclusive, radiaciones a nivel abdominal puede ocasionar alguna lesión a los órganos internos como estómago, intestino, ganglios linfáticos. De modo que todo este tipo de cosas, De ahí provienen derrames pleurales, hepatitis. exacto. Diabetes. Inclusive, esta enfermedad, leucemia, es Producto, o sea, producto la leucemia es producto de radiaciones de radiaciones. indiscriminadas usadas en el cuerpo. Exacto, a nivel de la médula ósea. Así es. De modo que este programa de hoy, que estamos hablando sobre rayos X, tiene como finalidad crear un poquito de conciencia, dosificar o educar la cultura que tenemos de que si nosotros, o sea, el médico, no le ordenamos al paciente, al usuario, una radiografía, bien sea de tórax o de cualquier otra parte del cuerpo, pues se perdió la consulta, no se hizo nada, La gente sale descontenta, sale descontento. cree que no lo atendieron bien, sin saber Exacto. que a veces el médico lo está desprotegiendo Exacto. de algún efecto secundario que pueda tener la Que radiación. pueda tener. Y máximo lo repetimos si son bebés. Oye, sí, tarde o temprano. Porque mira, había una estadística que nos dijeron muy interesante. En un estudio de pelvis, ¿no? En 1.000.000 de personas, un estudio de pelvis en un universo de 1.000.000 de personas, una puede resultar con cáncer producto de ese estudio, una persona. Ajá, pero en 1.000.000 de personas, que uno a oír la cifra, pero 1.000.000 de personas, parece O sea, Ajá, pero ¿quién es ese irrisorio. uno de 1.000.000? ¿Usted? ¿Yo? ¿Aquel? Cualquiera. O sea, ¿quién va a ser ese uno? Eso es lo que no sabemos. No sabemos. Entonces, por un estudio de pelvis, Ujú. puede aparecer alguien afectado de cáncer. Entonces, para no arriesgar de que ese uno en 1.000.000 sea yo, pues prefiero que el médico me haga clínica, que se ha perdido mucho, por cierto, la clínica en un médico, porque a veces se va a lo más seguro, a lo más fácil, Es lo quizás, más fácil, sí. Pero, y a recortar el tiempo. Pero prefiero que una clínica bien hecha me diagnostique qué es lo que tenga, evitando eso. efectos secundarios. De modo que nosotros en el próximo segmento vamos a tratar de eso, sobre la parte clínica, ¿no? Un poquito de cultura también,
de crear conciencia. De modo que... Hay escasa cultura de protección radiológica. Exacto, ¿no? Y eso es lo que nos está preocupando y eso es lo que nos mueve. Hacer este programa para que el usuario esté al tanto de eso. De modo que ustedes, ahí de sus hogares, los teléfonos nuestros 04-14-758-4015. De modo que ustedes pueden participar desde su casa, haciéndonos preguntas. Y eso es lo que quiero. Inclusive, recordar a los consejos comunales a través de su comité de salud la invitación que se le ha hecho para que se integren a la jornada del Hospital Bonito el día 9 de noviembre. De modo que no se aparten de nuestra sintonía, de las imágenes de esta su televisora comunitaria de Rubio. Voy. El médico y la comunidad. Solo por Televisora Comunitaria de Rubio. En esta Navidad no gaste sus aguinaldos en compras de electrodomésticos, muebles, juguetes o computadoras, porque en Amoblar tenemos todo esto a crédito para usted, sin cuota inicial, con entrega inmediata y plazos para pagar de 10 hasta 11 meses. Además, tenemos equipos de computación a crédito, con extrafinanciamiento de su tarjeta Visa o Mastercard, con plazos para pagar hasta 36 meses. Amoblar. ¿Estás buscando un otorrino en Rubio? Ya tienes la solución. En el Centro Quirúrgico San José, frente a la Plaza del Estudiante, se encuentra el doctor Francisco Alí Vivas, especialista en otorrinolaringología.